Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahora, si quieren, esperamos hasta 6:10, hasta que se conecten todos, luego los que tengan que conectarse, y arrancamos. ¿Les parece bien? Dale, sí. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, se escucha bien. Genial, gracias. Ahora, en 4 minutitos arrancamos. Bueno, no sé si me quieren comentar más o menos hasta que se terminen de unir todos. Hoy yo voy a estar sola porque mi compañera tuvo un problema y se iba a sumar una compañera que era de primero, que cursó antropología para dar una mano, pero bueno, las chicas tuvieron un percance personal y no pudieron unirse. No sé si me quieren comentar más o menos cómo les fue en los parciales, en el recuperatorio, por qué les fue como les fue, por qué necesitan llegar a esta instancia, para más que nada, más o menos ver con qué nos encontramos. Y así lo hacemos un poco más llevadero y podemos charlarlo un poquito más, si les parece. Como les dije, mis compañeras no están y yo les preguntaba si se escuchaba bien o si se veía bien, porque en mi casa estoy sin internet, estoy con datos móviles. Si en algún momento notan que no se me escucha o que no se me ve, por favor avísenme por el grupo o por lo que sea, porque vivo en un lugar que no hay mucha señal y en cualquier momento tengo miedo de quedarme sin señal. Así que vamos a tratar de dar todo lo mejor posible. Cualquier cosa, si quieren ir comentando y diciéndome. Yo, para los que se unieron nuevos o para los que por ahí no me conocen, yo soy Ambi, soy una compañera de segundo, ya di el final de antropología y bueno, y vamos a estar como recuperando un poco de conceptos, como para ver qué es eso que falta ajustar para poder llegar al parcial y dar la materia. Así que si tienen alguna duda o hoy vamos a estar dando unidad 1 y 2. Después el jueves vamos a estar dando unidad 3 y 4, que ahí sí va a estar Julia. Así que nada, si me quieren comentar algo. Bueno, vamos arrancando, ¿les parece bien? Si no tienen ganas de hablar, ponen un dedito o algo así para saber yo que están escuchando bien y que no está fallando mi celular. Genial. Bien. Bueno, no sé si se acuerdan alguna pregunta que hayan tenido en el parcial y en el recuperatorio.
algún tema que no hayan llegado a dar o que les haya quedado flojo. Eh, bueno, la unidad uno tienen los textos de Perrot y Breitbart, Ringelet, Herkovitz, y me falta alguno más. ¿O son esos? Chiriguini, no sé si le falta alguno más o estoy en lo correcto. Si me quieren comentar para ver por dónde quieren arrancar. Podemos arrancar por, no sé, ustedes con sus profesores o con quién cursaron, con quién arrancaron. Podemos arrancar por Perrot y Breitbart, que son autores, son algo importante que yo siempre les hago acordar, que a mí me surgió con mi profesora, no sé si alguno cursó, de el tema de saber si el autor es hombre o mujer, para la hora del desarrollo, tenerlo bien claro y no equivocarnos con eso, que por ahí se lo pueden tomar medio, pero eso es más dependiendo de la cátedra. Pero bueno, arrancamos con Barrot y Breitbart, que más que nada se centran en el tema del etnocentrismo. No sé si todos tienen el concepto de etnocentrismo claro, si me quieren decir alguna definición para que la podamos charlar, porque algo importante que tienen que tener en claro que antropología no es solo leo y escucho, sino que es el intercambio con otras personas, es decir, bueno, yo tengo esto, bueno, yo tengo esto otro, podemos compararlo, podemos ver si a vos te falta algo, si yo tengo algo de más. Tengan en cuenta también que los que yo les voy a decir no lo tomen muy tal cual la letra, porque yo lo digo medio con mis palabras, con lo que yo entendí, y traten siempre de enfocarse en lo que la profesora quiere que ustedes les digan, porque por ejemplo, no sé si todos, no creo que todos hayan cursado en la misma materia con la misma profesora, y seguramente cada profesora tiene sus formas de dar la clase, de dar sus materias, así que bueno, yo se lo voy a decir más o menos con lo que yo entendí, con lo que yo me quedó en su momento, y bueno, arrancamos con el etnocentrismo, que el etnocentrismo vendría a ser esta actitud de un grupo que es de ponerse en un lugar centrado en relación al otro grupo. O sea, tener una mirada etnocentrista es decir, bueno, yo, lo que yo tengo, lo que yo soy, es mejor que lo tuyo en grupo. Y este etnocentrismo tiene ciertos niveles y ciertos grados. Hasta ahora más o menos tienen lo mismo. Dije algo que no tienen. Me pueden comentar por mensaje o por si no se animan a hablar. O si quieren abrir los micrófonos, no hay problema. Bueno, los niveles del etnocentrismo son tres. Tenemos microetnocentrismo, etnocentrismo, o sea, etnocentrismo, perdón, y macrocentrismo. Son tres. El microcentrismo se refiere a una tribu, a una minoría, a algo más racional, o sea, algo más chico. Tienen que ver si me trabo acá. Bien. Después está el macrocentrismo, que es algo mucho más grande, ya cuando se pertenece a algo eh, más expansivo. Después tenemos el etnocentrismo, que es de una región, de pueblos repartidos en naciones, con una cultura en común. No sé si tienen algún concepto sobre los niveles de etnocentrismo, si me quieren comentar algo sobre este tema, porque como les dije, no todos lo vimos de la misma manera, cada uno, por ahí esto ni lo dieron o se enfocaron en otra cosa. Eh, También para, o sea, lo que va a un grupo de estudio es más que nada que entre todos podamos repasar y revisar estos temas y poder charlarlo, ¿no? Que no sea solo escuchar y decir, bueno, tomo nota. Así que si quieren comentar algo o decir algo que necesiten, una pregunta o lo que sea, me pueden decir. Hola, yo no. Bien, genial. Bueno, entonces podemos, no sé si todos lo dieron, si no, si quieren comentar. Pero básicamente esto es para que te quede también, Yael.
estos niveles y estos grados son la forma que tiene de verse el etnocentrismo, que puede ser a distinta amplitud, eh, distinta forma de quién lo hace, quién no lo hace, a quién se lo hacen también. Se lo hacen en el sentido de tener una mirada etnocentrista, ¿no? Después los grados, que son más o menos, yo creo que cuando hablas de grados de etnocentrismo te das una idea más o menos a qué se refiere. Lo que tiene la antropología es que por suerte es una materia que la podés poner muy al día de hoy y también tener en cuenta y relacionarlo para que ustedes también se puedan guiar y no se pierdan en conceptos que por ahí ya no se usan tanto. Con conceptos no, perdón, con ejemplos. Por ejemplo, los grados, estos los que les comentaba, era, por ejemplo, el primer grado es evidente, directo, ¿no? Que puede ser un elogio con este lenguaje despectivo hacia otra persona, ¿no? O sea, hacia otros, no solo hacia una persona. Después tenés el segundo grado, que es sutil, pero desfavorable al otro, o sea, como que está, pero no te lo muestro tanto. Yo todos estos ejemplos se los estoy dando medio criollo, pero para que entiendan y lo pongan en palabras por ahí más fáciles. Después, si pueden, a la hora de desarrollar eh, esto de usar palabras de los textos, lenguaje que las maestras, me reperdí, los profesores tengan y que puedan ver que, bueno, leyó el texto, entendió y ubicó bien los conceptos donde van, ¿no? Después tienen, a ver, Mar, levantaste la mano, ¿querés decir algo? Sí, para ver si podemos pensar entre todos ejemplos de los niveles de Sí, etnocentrismo para no quedarnos solos en la definición teórica, porque creo que está todos bien. tenemos la misma definición, pero a mí me Bien. cuesta como bajarlo a tierra, llevarlo a la realidad. Bien, puede pasar. No sé si alguno tendrá algún ejemplo, si lo quiere compartir, o vos, Mar, no tenés ninguno de casualidad, o te imaginás cómo podría ser un ejemplo. Perdón, ¿se me escucha ahí o porque acuérdense que estoy con datos y tengo miedo de que se corte? Me cuesta mucho el de microetnocentrismo, por ahí pensar algún ejemplo, Bien, porque ¿cómo sería una etnia de dimensión limitada? a ver, ¿cómo lo...? Entiendo, entiendo, por ejemplo, que sería una tribu, etcétera, pero ¿cómo podía darse el etnocentrismo si estamos hablando de una comunidad pequeña? Y se podría dar, por ejemplo, te lo pongo en un ejemplo de Chiriguini, ¿no? Del texto de Chiriguini. Cuando llegaron los colonizadores, que había un pueblo, un otro cultural no conocido. ¿Cómo les miraban? De una manera etnocentrista, se podría decir, ¿o no? Sí. Bueno, eh, esto es un ejemplo más o menos, ¿no? Pero eran una mayoría, porque eran muchísimos, se supone por los textos y demás, eh, mirando etnocentrista, o sea, generando una mirada etnocentrista hacia la gente que ya estaba ahí, que ya tenía una cultura construida, que ya tenía una forma de vida, y ahí es donde se da esta mirada etnocentrista, ¿no? ¿Me explico más o menos? Por ahí me mareé un poco. Sí, sí, te sigo. Bien. Después, otro ejemplo. Cualquier cosa lo que podemos hacer es, yo ahora muchos ejemplos no tengo anotados, pero lo que puedo hacer es buscar ejemplos y mandárselos por el grupo, si les parece, para que lo tengan a mano. ¿Quieren? Ah, estaría bueno. Dale. Yo después entonces les busco varios ejemplos para que tengan a mano y cualquier cosa el jueves, en un ratito que tenemos, lo charlamos de nuevo. Pero para que se quede más o menos entendido, por las dudas, estos niveles son la forma que tiene el etnocentrismo de aparecer, ¿no? De decir, bueno,
Los grados es como lo hacen, la forma que aparece, que si es más evidente, si es menos evidente, si es con comentarios, si no es con comentarios. No sé si me estoy explicando. Después, por ejemplo, no sé si justamente del texto de Perrot dieron algo más, si tocaron otro tema, algún concepto que necesiten retomar. Si no, si quieren, arrancamos con Chiriguini, que por ahí es el texto que es más largo y que tiene un poco de una vuelta media rara. Después estaba el capítulo 3. El capítulo 3 es de teóricos. No sé si habrán cambiado el programa. Eso si quieren, bien, ahora seguimos con Chiriguini. El capítulo 3 de Perrot, si no me equivoco, es de teóricos. Lo voy a revisar por las dudas. Pero sí. Sí. No sé si todos lo dieron. ¿Alguien lo dio en prácticos? El capítulo 3 de Perrot. Ah, bien. Genial. Bueno, tranqui. Bueno, si les parece, arrancamos con Chiriguini, que por ahí es el texto que nos va a llevar un ratito. No sé más o menos en qué enfoque lo dieron. Chiriguini tiene un montón de conceptos y va como que va imponiendo un montón de ideas a lo que arranca la antropología y cómo se va plasmando, ¿no? A lo largo del tiempo. No sé si quieren alguna duda puntual de Chiriguini o si quieren que arranque con más o menos el esquema que yo me hice para explicarlo bien y que no me quede nada fuera. Díganme y arranco. Bueno, no sé, no sé cuál es, Gilda, no sé cuál es, no me acuerdo en este momento, pero no entendí tanto la cuestión iluminista o la concepción estratigráfica. Fue una pregunta del parcial que no respondí. Esperen, ya respondo. Banquen en 5 minutos. Perdón, es que justo estoy en mi casa y como, bueno, hay gente. Sí, Gilda, el texto que estás nombrando, como te dice Mar, es de IRTS, es de la unidad 2, así que después lo vamos a dar, porque hoy íbamos a dar unidad 1 y 2, así que si les parece, después lo revisamos. Fue una pregunta del parcial que no respondí. Bueno, después, si quieres, cuando retomamos IRTS, me haces bien las preguntas y lo charlamos, no hay ningún tipo de problema. Para eso estamos acá, para charlar un poco y retomar y poder hacerlo más al día a día, el tema del explicar. Genial, Gilda. Bueno, arrancamos con Chiriguini. Como tengo el nombre del texto, del colonialismo a la globalización, nos damos más o menos una idea de a qué se refiere, o por lo menos de qué va a hablar, que es de cómo a partir de que llegan los colonizadores, a partir de distintos surgimientos que van pasando durante la historia, se llega a la globalización, que es un proceso histórico, el subtítulo del texto. Hay una mirada antropológica, surge en este contexto histórico, que arranca cuando cuando surge este contacto con diferentes culturas. También a lo largo de la historia surge la institucionalización de la antropología como ciencia científica, que eso supongo que sus profesores se los han aclarado, que se comienza como a consolidarse como una ciencia en la segunda mitad del siglo XIX. Todos tienen la misma fecha, más o menos. Más o menos no.
todos tienen la misma fecha, tienen algo distinto. Yo siempre les pregunto bastante porque no quiero darles algo que no lo hayan dado y mezclarlos, marearlos. Así que no sé si me quieren decir más o menos si tienen bien esa fecha, si no seguimos. La fecha sería de la segunda mitad del siglo XIX. Sí, esa, buenísimo. En esta sociedad, ¿no? Cuando se empieza a, después la segunda mitad del siglo XIX, en la sociedad se comienza a formar organizaciones académicas dedicadas al estudio de la antropología y se establecieron departamentos universitarios que formalizaron un estatus como disciplina científica. O sea, la antropología empieza a surgir como disciplina cuando empiezan a haber distintas como instituciones que empiezan a estudiar, empiezan a tener en cuenta los conceptos de la antropología. No sé si saben los 3 momentos de la antropología. Yo una vez les había mandado un cuadrito al grupo de WhatsApp. Si quieren se los repito. Básicamente la antropología que nombra Chirini, ¿no? En este texto, pasó por 3 momentos. El primer momento es el evolucionista y positivista, que es cuando está la colonización, que está la pregunta antropológica y la mirada antropológica, que estas van acompañadas, no van separadas. Existe este asombro, que es cuando alguien se encuentra con otro grupo. Está esta alteridad, que es el encuentro con un otro cultural, perdón. Y a principios del siglo XIX está esta antropología de sillón, ¿no? No sé si eso lo tienen, que la antropología en un momento se llamó antropología de sillón. ¿Lo tuvieron o lo dieron eso? No, díganme si estoy yendo muy rápido porque por ahí voy muy a los palos y tengo miedo de que no entiendan. Si no, bajo un poquito la velocidad. O sea, no sé, la antropología, ¿qué pasa? En el primer tiempo, la colonización, el encuentro con el otro, y se empieza a tener en cuenta un poco la mirada antropológica. En el segundo tiempo, en el segundo momento de la antropología, ¿se acuerdan que la antropología como disciplina científica es en la segunda mitad del siglo XIX? En la primera mitad, al estar en el encuentro con el otro cultural, se tiene en cuenta el estudio, o sea, quieren arrancar a estudiar, pero la antropología no tenían como un concepto firme o una forma de estudio firme, sino que la antropología de sillón, que es como se considera como este primer momento, o sea, el primer momento del segundo momento, no sé si me explico, cualquier cosa, por favor díganme porque por ahí voy muy rápido, que la antropología de sillón estudiaba mediante información de personas que no eran directas. O sea, ¿qué es que se refiere que no eran directas? Una persona estudiaba un texto de otra, que esa persona por ahí o había estudiado realmente o por ahí estudió de otra, y así sucesivamente. Como que no era un texto propio, no era una vivencia propia. Y aparte, como para aclarar, esta mirada, este estudio era con una mirada etnocentrista, que es esto que estábamos hablando. Antes de que la antropología surja como ciencia, existía esta mirada etnocentrista que es en el primer momento cuando llegan los colonizadores. Después de que pasa tiempo, ya la antropología de sillón se empezaba como a dudar porque los antropólogos no podían estudiar solamente de textos de otras personas. Yo creo que cuando vos estudias de resúmenes, por ejemplo, de otras personas, no estás tomando realmente los conceptos o entendiéndolo propiamente. Entonces, en el segundo momento surge otra etapa, que es en la segunda mitad del siglo XIX, que surge esta antropología clásica. ¿Eso lo escucharon? ¿Se los dijeron sus profesores, sus profesoras? Perdón, yo estoy tomando mate porque si no, no puedo hablar.
Bien, está así. Bueno, la antropología clásica define su objeto de estudio, que eran las sociedades primitivas aisladas. Bueno, ese era su objeto de estudio, y en esta aparece el trabajo de campo y el relativismo cultural, que sabemos que el trabajo de campo es un concepto práctico y el relativismo cultural es un concepto teórico. No que si uno es de práctico, otro es de teórico, sino que uno lo pones en práctica y el otro lo usás para hacer la práctica. ¿Me explico? Más o menos. Em, bueno, en este segundo momento surge la antropología como ciencia, se empieza a estudiar a este objeto de estudio que tenían, que eran las sociedades primitivas, y también, bueno, esto después lo digo, después del tercer momento es la antropología moderna. Si quieren, yo después les paso foto del cuadrito que yo tengo, no para que lo copien tal cual, porque no está bueno que si llega a estar algo no muy bien, desaprueben por el cuadro, pero para que se hagan una idea de lo que les estoy explicando. Bueno, la antropología moderna, que es la posguerra, que es un proceso de globalización y expansión capitalista. O sea, cuando la autora, porque Chiriguini es una autora, nombra el colonialismo y la globalización, es cómo fue pasando desde que llegan los colonizadores hasta que pasan en contextos históricos, sucesos, por ejemplo, guerras, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra. Revoluciones y demás, y llega por último a la globalización y el capitalismo, ¿no? Bueno, ahora, si más o menos entendieron lo de los tres momentos, yo igual después les paso los cuadros para que lo tengan, y cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp, yo no tengo problema de mandarles un audio explicando o responderles. Hasta ahora más o menos van entendiendo de Chiriguini, necesitan alguna pregunta puntual, lo que sea. Bueno, sigo. Después, obviamente, una vez que ya tenemos los tres momentos de la antropología, por ahí hay que meterse un poquito más en lo que qué pasa en cada momento. Podemos arrancar, por ejemplo, la situación colonial, la que era de ese momento, que vendría a ser cuando está el primer momento, ¿no? Que es la colonización, y podemos decir cómo era una dominación impuesta por una minoría racial y culturalmente diferente que actúa en nombre de una superioridad cultural. ¿Cómo traducirlo para que se entienda? ¿Cómo existía esta dominación, ¿no? De los colonizadores a la gente que vivía antes de que ellos lleguen? O sea, no sé si pudieron dar el tema de los modos de dominación. ¿Eso lo dieron? ¿Saben de qué les voy a hablar o pongo un poco en contexto? La, la autora en el texto nombra de... Voy. ¿A qué me refiero con dominación? Cuando llegan los colonizadores, existe una dominación de una mirada etnocentrista. O sea, en ese momento los colonizadores decían, bueno, yo tengo mejor cultura que la tuya, obviamente no lo dicen así, lo tenemos en claro, pero decían, bueno, yo tengo una mejor cultura que la tuya, yo tengo armas, tengo comidas, tengo ropas, tengo un montón de cosas que son mejores a las tuyas. Tengo una cultura mejor. Ahí existe la mirada etnocentrista. ¿Qué pasa? La situación colonial, en ese momento, que era la situación en la que estaban, era una situación colonial como una situación de dominación total. ¿Por qué dominación total? Porque las personas que se creían que tenían mejor cultura,
que en este caso eran los colonizadores, a la gente que estaba los dominaban de distintas maneras para ellos tener el poder, ¿no? Nosotros todos sabemos esa parte de la historia, de que los colonizadores llegaron, mataron muchísima gente, impusieron muchísima cultura. Por ejemplo, nosotros la religión la impuso los colonizadores. Acá no existía en sí un Dios, un Dios como lo conocemos nosotros, ¿no? Lo empezamos a conocer a partir de que nos imponen una cultura que no es nuestra, no es propia. Por ejemplo, el español. Todos nosotros, o sea, todos nosotros me refiero a nuestra historia anterior, ¿no? Porque nosotros claramente no existíamos en ese momento. Em, Nuestro idioma está impuesto por personas que nos colonizaron, ¿no? Nosotros si no, no hablaríamos español, hablaríamos otro idioma. Pero bueno, para que entiendan más o menos a qué me refiero. El tema de dominar no lo hacían solamente por la violencia, sino que tenía distintas formas de dominación. ¿Se va entendiendo el contexto más o menos? Me estoy yendo muy por las ramas. Coméntenme porque yo tampoco sé por ahí qué es lo que ustedes quieren escuchar, entonces por ahí me estoy mezclando. ¿Podrías explicar de nuevo qué es el colonialismo? ¿Cómo se relaciona con dicho sufrimiento? ¿A qué te referís con con dicho surgimiento, ya por qué la autora lo nombra? Claro, no. Ah, bien. Bueno, o sea, en un momento, fue una pregunta de examen, por eso. ¿Podrías explicar? Bueno, el colonialismo se empieza, o sea, en este momento, al principio el colonialismo fue una etapa en la que los colonizadores hicieron todo lo que hicieron, que es lo que estaba explicando, esto de dominar para poder imponer una cultura que no era propia nuestra. Y la antropología se fue surgiendo porque, a ver, los colonizadores cuando llegaron acá se encontraron con un otro cultural totalmente distinto a lo que ellos tenían. Eh, Todos sabemos que, por ejemplo, en América antes, los pueblos originarios eran totalmente distintos a lo que se encontraba cuando llegaron los colonizadores. Tenían formas de vida diferentes, tenían su economía, su alimentación, su forma de vida, ¿no? Todo eso lo sabemos. Bueno, la antropología surge cuando llega gente, los colonizadores, y quieren empezar a estudiar al otro cultural. Yo creo que es eso. No sé si vos me estás preguntando otra cosa o no te lo expliqué bien. Cualquier cosa decime y te lo explico de otra forma. Si no entendiste muy bien. Si necesitas que te lo diga con otras palabras, avísame. Pero sí, tengan en cuenta que la antropología empieza a surgir como ciencia cuando cuando hay un otro cultural, cuando hay una cultura distinta y se quiere estudiar para comprender. Que acá es cuando digo que surge también este concepto en la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XIX, es cuando surge el relativismo cultural y el trabajo de campo. El trabajo de campo surge porque eh, los, los antropólogos, las antropólogas, ya no podían estudiar de textos ajenos, de textos o de conceptos que no eran propios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir ellos, ay, perdón, me trabé. Tenían que ir ellos mismos a estudiar este otro cultural, esta cultura diferente, para poder entender cómo se manejaban, para poder también dejar de lado un poco esa mirada etnocentrista, a decir, bueno, mi cultura es mejor que la tuya. Y después el relativismo cultural surge también con con el tema de la mirada antropológica, porque es el momento en el que
tienen que dejar de lado un poco las propias creencias, la propia cultura para poder comprender las demás. Y acá es cuando se puede también un poco relacionar con el texto de Herkovitz, que no sé si todos lo vieron, pero lo podemos relacionar con el tema del relativismo cultural absoluto. Más o menos tienen en cuenta de qué les hablo, tienen idea sobre el relativismo cultural absoluto, saben lo que es. El relativismo cultural absoluto es cuando surge esto de no podemos tener un relativismo cultural totalmente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado 100% nuestra cultura para poder entender a otra. No hay que tener una mirada etnocentrista porque no está bueno eh, tomar así esa mirada, pero hay que tener en cuenta decir, bueno, si yo quiero estudiar esto, voy, y ahí surge el trabajo de campo, los estudio, hago un poco lo que ellos hacen, vivo, soluciono problemas, me relaciono, y así también puedo seguir estudiando. Hasta acá más o menos vamos, entendieron, hasta ahora me mareé, los mezclé. Les pregunto cada tanto por las dudas porque por ahí es feo perderse en un momento y después no entender nada, es como que te perdés. Después está este tema del inicio del sistema capitalista, eh, que es al final de la Edad Media y es cuando está el surgimiento del Renacimiento, que es cuando el comercio, la actividad mercantil, eh, comienza a expandirse significativamente en Europa, ¿no? Cuando arranca todo el tema de la expansión capitalista, vendría a ser cuando ya se empieza a hacer el capitalismo a un nivel más globalizado, después de la revolución industrial y un montón de situaciones históricas, de contextos históricos, y a partir de ahí se va surgiendo el tema de la globalización. Pero todo surge a partir de la colonización. Después está la descolonización, que inicia más o menos en la década del 1950, que es un periodo que marca el inicio de la independencia en muchas colonias y gracias a este contexto, la antropología se volvió más reflexiva y crítica. O sea, se intenta lo más posible de dejar esta mirada etnocentrista para poder estudiar y comprender a las distintas culturas. Más o menos, el texto de Chiriguini trata de esto, ¿no? No sé si me faltó algo, si quieren agregar algo para su... No sé quiénes estamos, a ver. Bueno, somos todas compañeras, así que bueno, no sé si quieren agregar algo, si notaron que me faltó algo, me lo dicen y lo charlamos. ¿Tienen alguna duda del texto de Chiriguini? ¿Alguna pregunta del parcial que necesiten? Si no, arrancamos con Ringelet, si les parece bien. Así llegamos a dar las 2 unidades hoy. Bien. Ringelet, un autor. Ringelet lo vieron, ¿no? El texto de Ringelet. Porque hubo el programa del año pasado, el programa de este año, cambiaron algunos textos y tengo miedo de explicarles un texto que no esté y que siempre va a servir, pero bueno, en las dudas. Genial. Bien, entonces arranco con Ringelet. Ringelet habla del campo de la antropología como disciplina científica. O sea, acá ya estamos con la antropología como una disciplina científica, ¿no? Como ya las distintas ramas que tiene la antropología, y que esto surge a partir de diferenciarse de otras ciencias, de otras disciplinas,
como un campo académico y con sus propias metodologías, ¿no? Como lo que hablábamos hoy, lo del trabajo de campo, lo del relativismo cultural, lo de... ay, ¿cuál puede ser más? Bueno, y ahora les vamos a, vamos a nombrar más. Eh, bueno, la antropología como disciplina científica también se constituye como tal en la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que más o menos lo que veníamos hablando, y surge por el interés creciente en el estudio sistemático de las culturas y las sociedades humanas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, en cómo se conforman, cómo se manejan. Más o menos lo que tiene antropología es que todos los autores dicen algo distinto, pero también relacionan mucho con el autor anterior. Entonces, está bueno tener al tanto lo que opina cada autor y también tener en cuenta que más o menos dicen todo algo parecido. No se guían por eso, pero suelen mantener las opiniones. Entonces decimos que se constituye a partir de un interés creciente de entender cómo las sociedades y las culturas se manejan, ¿no? En una forma media criolla de decirlo. Eh, Después tenemos, o sea, todo esto influenciado, ¿no? Porque, a ver, la antropología sale de la influencia de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Que eso después lo vamos a retomar en Geertz, por ejemplo, que él nombra como la cultura y la naturaleza van de la mano y no puede ir una sin la otra. Pero eso lo vamos a ver después. Las ramas de la antropología, no sé si los parciales les preguntaron sobre las ramas de la antropología cultural o social, física o bióloga, arqueología, a eso me refiero. ¿Quieren que lo demos o pasamos a la antropología social, que es la importante? Si quieren que se los diga, se los digo, no tengo problema. Por las dudas, las ramas de la antropología son antropología cultural o social, antropología física o biológica, arqueología, antropología lingüística, antropología aplicada y antropología social. La que nos importa, antropología cultural o social, que es la que estudia las culturas humanas, las prácticas y las creencias. Y también está, ay, casi se me cae el termo. Bien. Y después está la antropología social, que tuvo dos objetos de estudio. El objeto de estudio original fueron los llamados los pueblos primitivos, que es cuando surge este encuentro con el otro cultural y tienen este objeto de estudio como para arrancar a estudiar. Fue un trabalengua lo que dije, pero se explica más o menos. Y el objeto de estudio actual, que es el que mantiene, es la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos. O sea, siempre se mantiene como objeto de estudio la cultura, ¿no? Y las acciones humanas, se podría decir, las actividades. Tiene un enfoque evolucionista, ¿no? Está el enfoque evolucionista, que no sé si lo dieron, que es la teoría en la que las sociedades humanas evolucionaron a través de una serie de etapas, como veníamos diciendo que eran las etapas que fueron surgiendo, y de la evolución biológica, porque quiera o no, la biología, el cuerpo humano sigue evolucionando a lo largo de la historia y va cambiando. El enfoque que proponían todas las culturas pasaban por un proceso de desarrollo. Eh, Después estaban los rasgos y las características de la antropología social, que podríamos venir a decir que son los conceptos importantes que por ahí tienen que tener en cuenta, que está el método de comparación, el relativismo cultural, el trabajo de campo, método comparativo, criterio de totalidad y extrañamiento. ¿Los tienen esos más o menos a mano o tienen las definiciones?
Básicamente los más importantes, como ya saben, es el... Esperen que está mi hermano, perdón. Ahí está. Bueno, tenemos el relatismo cultural, que es uno de los importantes, que es dejar de lado los valores que uno lleva de su propia cultura para poder comprender otras. ¿Qué es esto que hablábamos hoy? Por ejemplo, un ejemplo les doy, ¿no? Como para que tengan en cuenta. El mate. El mate se podría considerar que es de nuestra propia cultura. Pero también tenemos en cuenta que hay otras personas, otras culturas, que toman mate, pero por ahí lo arman distinto a nosotros. Entonces lo que podemos hacer es decir que yo, en mi cultura se arma de una forma, en tu cultura se arma de otra, yo dejo un poco de lado mi forma para poder ver y poder practicar o poder entender la forma en la que lo armás vos. ¿Me expliqué con el ejemplo o me perdí mucho? Cualquier cosa lo vuelvo a repetir de una manera distinta. Después sí, genial. Después tenemos el trabajo de campo, que es lo que hablábamos hoy, que es la metodología práctica, a eso me refiero con concepto práctico, la metodología práctica para obtener datos directos y profundos, porque en el sentido de algo de que lo ves vos, lo vivís vos, sobre una cultura. Un ejemplo de trabajo de campo, que esto me lo dijo una vez una profesora, no es necesariamente el antropólogo o la antropóloga tiene que viajar a otro país, a otro continente, para estudiar otra cultura, sino que, por ejemplo, nosotros, como todos estudiantes de la facultad, intercambiamos con personas de otras culturas. Y en ese momento, un antropólogo o una antropóloga, obviamente no siendo estudiante, puede intercambiar con otra cultura, con otra persona, y ahí está haciendo como un estilo de trabajo de campo, ya que estás viendo o viviendo cómo vive el otro, ¿no? Eh, por ahí no sé si es un ejemplo como para ir a poner en un examen, pero para que entiendan más o menos a qué me refiero. Sino también está el trabajo de campo cuando las personas, los antropólogos viajan a, a otros lugares o se mueven, así pueden entender un poco también cómo se manejan las diversas culturas. No sé si se me está escuchando ahí más o menos o se me trabó todo. Ahí está. Perdón, se me había trabado un poco todo. Después tenemos Esperen que no quiero que se termine el video. Denme 5 minutos que me fijo cuánto queda. No sé qué les parece si nos tomamos 5 minutitos para que armar el otro link, porque quedan 5 minutos creo. Esperen que me fijo bien, no quiero confundirme. Bien, tenemos 5 minutos más, así que porque queremos que quede bien grabado, entonces no quiero que se trabe nada por las dudas. Bueno, les explico el último, me había quedado un trabajo de campo. Em, Tenemos el método comparativo, que es una herramienta para la antropología, porque es para capturar la complejidad de la diversidad humana, ya sea social y culturalmente. O sea, por ejemplo, pones una cultura con otra, la comparás y ves qué distintas cosas pueden llegar a encontrar, y esto vendría a ser como una herramienta para el estudio, ¿no? Todo de la mano del estudio sería. Después tenemos el criterio de totalidad,
que es la intención de abarcar en forma totalizadora o integrar a aquello que se va a estudiar. O sea, intentar de estudiar todo y no dejar algo por fuera. Sería estudiado como un enfoque eh, totalizador, como dice el nombre, y no se puede aislar las cosas de sus culturas. Se debe estudiar todo en conjunto. O sea, no podemos estudiar una parte y la otra no. No es que no podemos, sino que perderíamos un montón de conceptos, de datos, de información que nos sirve a la hora del estudio. Después tenemos el extrañamiento, que es cuando el antropólogo se esfuerza en distanciarse un poco de sus propios valores culturales y puntos de vista para poder comprender y analizar bien las prácticas y las creencias de los otros culturales. O sea, es más, es parecido al relativismo cultural, tiene su diferencia, pero bueno, es como este intento de dejar de lado y decir, bueno, estudio esto. Bueno, si quieren, hasta acá dejamos un cachito, esperamos 5 minutitos y yo les vuelvo a mandar el link y después cualquier duda que tengan me vuelven a preguntar. Ya dan un ratito y nos conectamos de nuevo, ¿les parece bien? Las espero ahora en 5 minutitos.